Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 4.4 del libro de Tippens, Física, Conceptos y Aplicaciones. Dice, una cadena sostiene una polea que pesa 40 newtons. A través de la polea se conectan dos pesas iguales, de 80 newtons por medio de una cuerda. Pregunta, ¿cuál es la tensión en la cadena que sostiene a todo el conjunto? Y nos hacen otra pregunta, ¿cuál es la tensión en cada una de las cuerdas? Bueno, entonces se supone que aquí tenemos nuestra polea que está sostenida mediante una cadena, yo supongo que del techo. Y luego nos dice que a través de la polea se conectan dos pesas iguales. Entonces, a través de la polea vamos a poner aquí las dos pesas que se conectan por medio de esta cuerda. Entonces aquí tenemos dos pesas. Y nos dice que la polea, esto de aquí, tiene un peso de 40 newtons. Vamos a llamarle peso 1, 40 newtons. Y tenemos acá también las otras dos pesas que tienen un valor de 80 newtons. Entonces vamos a llamarle aquí W2, 80 newtons, y W3, también 80 newtons. Entonces nos preguntan que si cuál es la tensión en la cadena que sostiene a todo el conjunto, que vendría siendo esta que estamos señalando aquí. Entonces vamos a hacer un análisis. Es muy importante que aprendamos a hacer estos análisis, sobre todo para ejercicios más complicados. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer un análisis de equilibrio traslacional es que para que haya equilibrio en el objeto o en el sistema que estamos analizando, es que la sumatoria de fuerzas en cualquier sentido tiene que ser igual a 0. Entonces, en este caso vamos a trabajar únicamente con fuerzas verticales. Estas fuerzas verticales pueden ir hacia arriba o pueden ir hacia abajo. Entonces, en este caso hay que analizar todas esas fuerzas que estamos hablando. Entonces, aquí tendríamos primero las dos fuerzas más notorias, que serían los dos pesos. Entonces, esta cajita tiene un peso hacia abajo de 80 newtons, que llamamos W2, y esta otra cajita también tiene un peso hacia abajo, que llamamos W3, y que también tiene un peso o un valor de 80 newtons. Y también, que no se nos vaya a olvidar, debemos de considerar el peso que tiene la polea, que es un peso de 40 newtons. Entonces vemos que en este caso todos los pesos llevan una dirección vertical hacia abajo. Entonces, si nosotros estamos diciendo que esto se encuentra en equilibrio, no podríamos decir que estas son las únicas fuerzas que existen en el sistema, debido a que debe haber una fuerza en el sentido contrario que compense estas otras tres que tenemos aquí. Entonces, esa fuerza que compensa estas tres vendría siendo esta cadena. La cadena que sostiene a todo el conjunto va a tener una tensión, pero en sentido contrario, para que entonces esta fuerza pueda equilibrar a estas tres. Entonces, lo que se suele hacer es escribir una ecuación de equilibrio, en donde pondríamos que esta tensión no la conocemos, pero precisamente es lo que nos preguntan, pero sabemos que debe llevar una dirección vertical hacia arriba. Entonces, vamos a considerar que las fuerzas que vayan hacia arriba van a ser positivas y las fuerzas que apunten hacia abajo las vamos a considerar negativas. Por lo tanto, voy a poner más T. No es necesario que ponga el más, pero se sobreentiende que ahí hay un más. Más T, luego menos W1, que sería el peso de la polea, menos W2, que sería el peso de esta cajita, menos W3, que sería este otro peso. Entonces vemos que a todos los pesos les estoy anteponiendo el signo de menos para indicar que llevan una dirección hacia abajo o un sentido hacia abajo. Y esto lo tenemos que igualar a 0, debido a que se supone que estas fuerzas positivas se van a anular o compensar con estos valores negativos y nos va a dar un resultado de neto de 0 newtons, es decir, no hay una fuerza dominante, no hay una fuerza resultante que haga que el sistema o los objetos se muevan en alguna dirección, sino que todo queda en equilibrio. Entonces, como conocemos el valor de W1, de W2 y de W3, estos lo podemos sustituir. Entonces nos quedaría la tensión menos el peso 1, que son 40 newtons, menos el peso 2, que son 80 newtons, menos el peso 3, que también son 80 newtons. Esto es igual a 0.
Si hacemos esta operación, menos 40, menos 80, menos 80, esto nos da menos 200. Entonces nos quedaría que la tensión menos 200 newtons es igual a 0. Y si nosotros queremos despejar la T para conocer el valor de la tensión de la cadena, pues simplemente pasamos lo que no sea T hacia el otro lado con la operación contraria. Este 200 que está restando a T, lo paso al otro lado y pasa sumando. 0 más 200, lógicamente esto me da 200. Entonces, esta tensión debe de ser de 200 newtons para que pueda compensar las fuerzas que van hacia abajo, que serían los pesos de la polea y de las dos cajitas que dibujamos ahí. Entonces, esa sería la primera respuesta. Luego nos hacen otra pregunta que dice, ¿cuál es la tensión en cada una de las cuerdas? ¿Ok? Esta parte es aún más sencilla, porque en este caso solamente tenemos que analizar lo que tenemos aquí. De igual manera, se supone que esto de aquí está en equilibrio, es decir, este peso no está haciendo que esto suba y que esto baje, o al revés, esto no está bajando y esto tampoco está subiendo, sino que están las dos cajitas en equilibrio. Entonces, se supone que si aquí tenemos una fuerza de 80 newtons hacia abajo, aquí también deberá haber una fuerza en el sentido contrario que compense o equilibre a esta fuerza que tenemos aquí. Entonces, esa fuerza vendría siendo la tensión que hay en esta parte de la cuerda. Por lo tanto, vamos a dibujarla aquí de otro color, un color azul. Aquí tendríamos una tensión en esta cuerda. Vamos a llamarle T2 y le vamos a llamar T1 a la tensión amarilla, que es la tensión de la cadena que aguanta a todo el sistema. Entonces, esa tensión 2 es únicamente la tensión que hay en la cuerda, no en la cadena, sino en la cuerda que sostiene a este bloquecito. Y de igual manera, si queremos hacer o plantear nuestra ecuación de equilibrio, pues simplemente escribimos T2 positivo, porque tiene una dirección hacia arriba, entonces la consideramos positiva, menos W3, que tiene una dirección o un sentido negativo. De igual manera, lo vamos a igualar a 0, porque se supone que esto está en equilibrio, no está ni subiendo ni está bajando. Como ya conocemos el valor del peso 3, que son 80 newtons, pues nos queda que T2 menos 80 es igual a 0, y de igual manera que como hicimos acá arriba, pasamos el 80 al otro lado, vemos que está restando, pasaría al otro lado y pasa sumando. Entonces nos quedaría que la tensión en la cuerda es de 80 newtons, y con esto tendríamos resuelto el ejercicio 4.4. Espero que te haya sido útil. Si es así, te invito a que te suscribas para que no te pierdas el contenido de esta serie y de muchas otras.